Tenemos 44.000 hectáreas de asentamientos en nuestro país. En el 90% no hay agua de red y sufren la carencia de agua. A eso me refiero cuando llamo a que pensemos y se hace una pregunta. ¿Cómo no aplicar un impuesto a la riqueza en esta Argentina desigual? La autora de esta frase, que yo suscribo hasta las comas, quiero decir, es Victoria Tolosa Paz, que es la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y además es concejala de honor en La Plata. Victoria, Daniel Tonietti, Rulo de la Torre, el profesor Viñeski, Eduardo Fabregat, te saludamos. Buen día, ¿cómo estás? Buen día a todos. Bueno, muchas gracias. Daniel, buen día, Rulo, y a toda la mesa, por supuesto. Buen día. Bueno, gracias por atendernos. ¿Estás a favor de un impuesto a las grandes fortunas como está impulsando un sector del Frente de Todos? Sí, Daniel, me parece que acertaste en la síntesis quizás de, no sé si fue una declaración o un tuit, uno ya no sabe dónde se expresa, pero claramente vengo reflejando en todo caso la preocupación más grande de una Argentina que tiene niveles de desigualdad muy profundos y que quizás muchos cuando livianamente se niegan a poder plantear un impuesto a la riqueza de manera excepcional o en todo caso plantear una escala impositiva en donde la Argentina pueda empezar a dar soluciones a esas 44.000 hectáreas, ¿no? Yo lo que trato de reflejar en ese número es que cuando vos decís, bueno, estamos rodeados de asentamientos, nadie dimensiona lo que son 44.000 hectáreas, ¿no? Siempre hablamos de las hectáreas de soja, las hectáreas plantadas para el negocio de la agroexportación, pero nunca hablamos de lo que son las hectáreas que tenemos como responsabilidad, como argentinas y argentinas, que debemos reconstruir en términos de garantizar todos los servicios y los derechos que ahí no están. Entonces me parece que quizás es muy gráfico en este tiempo que uno tiene más tiempo de pensar, que uno está en su casa, quizás muchos están enojados aún por la posible extensión de la cuarentena, pero muchos también les agarra ganas de empezar a comprometerse un poquito más con qué país nos va a dejar esta pandemia y qué país debemos y tenemos que tratar de construir o reconstruir a partir de lo que quede en el mundo y en la Argentina, ¿no? Entonces me parecía que era importante seguir ese camino de imaginarnos cómo es vivir en un asentamiento, cómo es vivir sin agua, cómo es vivir sin electricidad, cómo es no tener un mango de bolsillo, ¿no? Estamos hablando con Victoria Tolosa Paz. ¿Por qué pensás que no está instalado el debate? Está instalado, ¿no? Pero tibiamente, no se conoce... Yo creo que tibiamente no es un debate, me parece, bueno, algunos sí, bueno, algunos comunicadores como vos y tu mesa posiblemente permanentemente están tratando de ayudar a la construcción de ese modelo de país en términos de que todavía la Argentina tiene un gran camino por desarrollar en materia impositiva que permita. Yo creo que ahí es donde está la clave de fondo. Tibiamente la Argentina en todo caso se anima a plantear algunas cuestiones como el impuesto a la riqueza en este contexto de pandemia, pero ¿hace cuánto en todo caso que somos conscientes? Yo hice una gran entrevista hace unos pocos días con un economista que a mí me fascinó con respecto a la fuga, ¿no?, de capitales y cuántas personas habían sido las que habían comprado y fugado, que era Horacio Robelli, creo que era en el programa de ustedes, y a mí me pareció sensacional ese cuadro de la todavía de esa desigualdad que muchos no ven. Yo me decía, ¿por qué no lo ven? Primero porque los medios concentrados prácticamente en muchos casos son socios de esos fondos, son socios de las inversiones, son socios de la fuga, son socios de muchas cuestiones, con lo cual las voces que nos quedan para ayudar a construir un pensamiento crítico con respecto a lo que debe pasar en la Argentina no son tantas. Y luego la dirigencia política, muchas veces, Daniel, pensando que tocar estos temas genera rispideces, genera encono, genera que te miren mal un sector, bueno, también no somos tantos o tantas las que nos animamos a decir estas cosas, primero porque hacemos política para eso, Daniel, o sea, si me decís por qué, qué sé yo, por qué jóvenes militan hoy en el peronismo y siguen frente de todos en cada pueblo y en cada rincón de la patria, fundamentalmente porque quieren transformar esa realidad. Queremos construir una patria más equitativa, más igualitaria. El general justa, Perón, ¿no?, tenía una frase un poquito que es para hacer una tortilla hace falta... No, tenía una frase que un poco resumía que lo que se necesita en ciertos momentos de la historia, ¿no? Sí, tocar determinados intereses, ¿no? Sí. Victoria, te saludo, Rulo, hola. Hola, Rulo, ¿cómo andás? Bien, a ver, doy un pasito más en el enfoque que estás dando que me parece interesantísimo. El tema de la estructura tributaria que tenemos tiene mucho que ver con quienes la deciden, quienes han dominado este país y quienes han dispuesto que sean así, que los impuestos sean sobre la gente que consume
y no sobre los que tienen o más ganan. Totalmente. Porque los que tienen o más ganan son los que definen cuál es la estructura tributaria. ¿Cómo se hace para cambiar esa raíz, digamos, que las políticas se puedan definir desde otro lado y sin la dependencia de que le tengas que pedir permiso a estos sectores? Porque claramente el problema, a ver, desde mi punto de vista por lo menos, está ahí, que aún gobiernos con buena voluntad de hacer justicia social, se encuentran con el problema que de repente no puedan hacer porque el Banco Central está muy condicionado por los bancos privados, hacer estos cambios impositivos, le van a hacer una campaña con tapas y qué sé yo cuántas cosas en contra en los diarios, bueno, todos estos temas que vos conocerás mejor que yo seguramente, pero primero que comparto plenamente. ¿Por dónde le entramos? Digamos, ¿Por dónde le entramos? Primero en la enorme construcción de un proyecto de país en donde logremos construir ese proyecto de país de la mano de grandes mayorías. O sea, vos no podés plantear ninguna de estas transformaciones que soñamos mucho de los que estamos acá si no construís un consenso necesario que te acompañe y que puedas tener el sustento para hacerlo. O sea, nosotros no creemos otra forma de hacerlo y por eso cuando quizás vimos el manejo de Alberto Fernández en términos de construir ese acompañamiento de que hubo una cuarentena pero no hubo necesidad de sacar las fuerzas militares y policiales a tratar de que la gente se quedara, sino que hubo una construcción de un liderazgo a partir de que hubo un planteo central, que era cuál era en todo caso el bien que nadie iba a tratar de perder, que era la vida. O sea, puso en valor la vida del ser humano y a partir de ahí la construcción de también la presencia del Estado. Yo creo que en estos 60 días, si nos queda algo positivo, digo, en términos de sociedad, es que hay muchas personas que eran impensadas que valoraran el rol del Estado y la vida humana, ¿sabes? Valoraban otras cosas, valoraban una casa, un auto, tener plata para irse al extranjero, bueno, y te lo digo, digamos, con conocimiento de causa, con sectores que me han escrito y se han acercado y que he discutido mucho políticamente y por primera vez ante el temor enorme de tener un enemigo invisible, no palpable, sienten un enorme respaldo y quieren apoyar y quieren respaldar a Alberto Fernández. Entonces, con ese capital lo que hay que hacer es empezar a repensar y ayudar, así como se ayudó a repensar el rol del Estado en estos 60 días a partir de la comunicación de Fernández, nuestro presidente, tenemos que ayudar a repensar y ustedes tienen un rol enorme y ayudan a la construcción de ese pensamiento. Porque nadie quiere dividir, o por lo menos una minoría sí quiere esa sociedad desigual, pero después el 80%, incluso sectores que acompañan, desde la ignorancia en términos de cuál es el fondo de la cuestión cuando planteamos un impuesto a la riqueza, de cuando planteamos por qué el Estado tiene que asistir a los sectores más desprotegidos. Nosotros somos los primeros que queremos un Estado que genere trabajo, pero mientras tanto también queremos un Estado que cubra esas necesidades mínimas, porque no queremos vivir en una patria donde los pibes se nos mueran de hambre, donde las ramonas empiecen a abundar a lo largo y lo ancho de la Argentina, producto de un Estado que mira para otro lado. No, queremos dotar de agua y de servicios a los asentamientos porque entendemos que si no hay presupuesto para eso, de algún lado se tiene que rediscutir. Entonces, cuando hablamos de por qué no se avanzan las horas de agua de nuestras barriadas, ¿por qué no se avanza? Bueno, porque obviamente no hay recursos. ¿Por qué no hay recursos? Por esto que decías recién, Rulo. Porque la discusión nos lleva siempre a un terreno en donde empiezan a aparecer otros intereses. Entonces, para poder hacer una transformación mínimamente impositiva, donde se aplique, como decías vos, peso, ¿entendés?, de porcentaje de impositivos a la riqueza personal y patrimonial, y dejemos de cargar impositivamente a la rueda económica y productiva, vamos a ir construyendo una patria más equitativa. Y yo quizás me esperance porque tenemos un ministro de Economía que viene de la escuela de Stiglitz. Entonces, cuando vos tenés un Martín Guzmán que se formó con esa concepción, y vos lo decías bien recién, de quién es en todo caso, por qué tenemos este Estado, por qué tenemos esta Argentina desigual, quiénes fueron en todo caso los que se animaron a dar batallas y cómo pudieron avanzar mínimamente. Digo, Perón y Evita, Néstor y Cristina, nosotros entendemos que hubo ahí un proyecto de país que intentó... Victoria, son procesos, los que acabas de nombrar, el de Perón y Evita y el de Néstor y Cristina, son procesos que avanzaron, digamos, fuertemente, tomaron decisiones muy fuertes, ¿no? Muy fuerte, y te acordás, Daniel, cada vez que discutimos estas cuestiones en la Argentina... Así terminaron, ¿no? Bueno, por eso dije... Evita terminó con el cadáver profanado... Tremendo, 18 años... 18 años de exilio Perón, Néstor le explotó el corazón a los 60 y Cristina con la persecución política más importante de la historia contemporánea. Así terminaron también, ¿no? Totalmente. Hay que estar dispuesto a eso también, ¿no? No, por eso, bueno, pero, a ver, creo que, bueno, Cristina ni hablar, ¿no? Pero me parece que todos los que hacemos políticas estamos dispuestos, en todo caso, a empezar a discutir estas cuestiones. ¿Vos pensás que todos en este gobierno están dispuestos a pasar por eso?
Yo no estoy tan seguro. Mira, tampoco me parece que soy quien para decirlo. Creo que sí hay muchos hombres y mujeres que están dispuestos a transformar este país. Y el primero es el presidente de la Nación, él quiere transformar esta Argentina. Pero quiere transformarla desde un lugar, me parece que estos ejemplos que vimos recién también nos enseñan un camino a recorrer diferente. Yo creo que el primero que ve ese camino es Alberto Fernández, y que eligió en tiempo de pandemia no pararse sobre una grieta que todos somos conscientes que existe en la Argentina. La grieta, en todo caso, es la grieta de aquellos que tienen mucho y quieren seguir con esos privilegios. Si querés, vamos a la época del centenario, ¿no? 1919 existía esa y puntualmente, quería preguntarte, Victoria, ¿cuál es tu opinión acerca de que el Estado financie los salarios de los directivos de las grandes empresas? Trascendió ayer, por una información que publicó el Destape Web del periodista Ari Lijalá, que por caso integrantes del directorio de la Nación como Saguier o integrantes del grupo Techín están recibiendo asistencia del Estado para pagar sus salarios. Bueno, no es lo que piensa Víctor Tolosa Paz, es lo que ha definido un gobierno. El gobierno quiere asistir al conjunto de los trabajadores. Yo lo escuchaba Moroni, casi 2 millones de trabajadores. Después, de manera personal, le comiendo un asado, me puede gustar más o menos, ¿no? Pero a veces las decisiones políticas no tienen que ver todas con un pensamiento personal. Creo que en la mesa de decisión del ATP, de esta asistencia al trabajo y la producción, se juega en todo caso, en cada vez que está ese comité evaluador poniendo sobre la mesa, se pone la posibilidad de que no haya pérdida de trabajo. Después, en todo caso, discutiremos cuál es la historia de Techín, cuál es la historia del grupo Clarín, cuál es la historia de los grandes monopolios en la Argentina, cómo se han hecho una fortuna siempre también a costa del Estado, siempre a costa de un Estado asistido, perdonado, o un Estado, en todo caso, que ha permitido el crecimiento monopólico del sector. Hay varias cosas. Claro, pero eso es historia, pero la realidad actual es, y es una pregunta la que te traslado, ¿corresponde que el Estado argentino en estas circunstancias asista a empresas cuyos accionistas está documentado por caso tienen empresas offshore radicadas en guaridas fiscales y sus ahorros y sus ganancias están en el exterior? O sea, ¿tienen capacidad como para poder afrontar la crisis? ¿Corresponde que el Estado salga en la asistencia de ellos? Mira, en estas circunstancias. La pregunta que me haces la entiendo perfectamente. Creo que lo que te contesto es en función de lo que no es una cartera que me corresponde a mí. Claro, entiendo. Me estás metiendo en una situación estoy preguntando, compleja porque hay una definición. No es mi objetivo, ya lo sé, pero digo porque quiero ser muy respetuosa también de quienes toman las decisiones en materia productiva. Y Culfas y Moroni, en este caso, que son, y junto a Santiago Cafiero, quienes han definido el ATP, posiblemente hayan tenido que tomar decisiones que incluso a ellos personalmente, Daniel, no tengo ninguna duda, les deben resultar bastante incómodas, pero también están pensando de qué manera asisten a un conjunto de trabajadores que de no estar el ATP, hoy quizás están con una carta de suspensión. Entonces, hoy hablábamos, y todo tiene que ver con todo, ¿cuándo es el momento de dar algunas discusiones y cuándo no? Este no es el momento para mí de dar discusiones con respecto a poner de rehenes al conjunto de los trabajadores, y creo que eso es lo que primó en la decisión del ATP. Luego vendrán discusiones con respecto a otras cuestiones de estas famosas desigualdades que tanto nos duelen y que tanto en todo caso nos preocupan, de decisiones que van a tener una correlación en nuestro Congreso Nacional y que serán discusiones para largo. Pero creo que en este contexto de pandemia, con 60 días de inactividad, que haya un programa de esta naturaleza, mira, lo decía ayer Bárcena, Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Daniel, y yo comparto. La Argentina tiene todo un camino de reconstrucción de sus políticas, tiene un camino muy largo. O sea, Santiago Cafiero, Cecilia Todesca, el equipo de gobierno, estamos en permanente comunicación y viendo de qué manera inteligente construimos ese Estado eficiente y cómo hacemos para que estas cuestiones, si queremos que no nos ocurran, no ocurran. Pero yo creo que acá que no es que es un Estado bobo. Yo creo que hubo una decisión de cuidar al conjunto de los trabajadores en esta etapa de la pandemia. Y cuando Techín despide a 1.450 trabajadores en plena pandemia, ¿no los toma de rehenes a ellos tampoco? Bueno, sí, claro que sí, lo viste el presidente de la Nación, lo que dijo y lo que hizo después de eso. O sea, eso motivó el decreto de impedimento de despidos y de suspensiones. Luego pueden hacer ellos, con el conjunto de los trabajadores y de los gremios, acuerdos. Ellos pactaron un acuerdo que fue refrendado por el Estado Nacional, ¿no? Bueno, por eso, pero ahí en ese acuerdo... El ministro Moroni lo firmó, podría haberlo rechazado, ¿no? Yo lo que digo, Daniel, es que ahí me parece que la competencia también del propio sector gremial que acuerda en conjunto de la representación de los trabajadores y los trabajadores una salida, y ahí me parece que
en todo caso me puede gustar o no, pero es Claro. un acuerdo que sucedió entre el conjunto de los trabajadores y sus representantes y la salida, en este caso una empresa. A mí tampoco me gusta que haya ni despidos ni acuerdos para eso, pero evidentemente no estoy en los zapatos de quien hizo ese acuerdo, y alguna razón del conjunto de trabajadores para darle esa potestad han tenido. Yo no creo que esos 1.500 trabajadores hayan firmado eso. Sí, recordemos la historia. Fueron 1.450 despidos, el presidente se opuso a eso, luego se sentó el grupo Techín con Gerardo Martínez de Uocra, llegaron a un acuerdo, ese acuerdo necesitaba ser refrendado por el Estado Nacional, el Estado Nacional a través del ministro Moroni refrendó ese acuerdo y los despidos finalmente se llevaron a cabo, se hicieron real. Esa es un poco la historia. Está bien, pero ahí me parece, Daniel, que también te olvidás de la parte, digamos, para mí no es que te olvidas, sino que hay una cuestión, digamos, de las libertades, ¿no? Y la libertad en este caso, de la libertad en términos de qué eligieron esos trabajadores con el conjunto de sus representantes gremiales. O sea, cómo nosotros como Estado vamos a ir en contra de una decisión. La libertad de aceptar un despido en pandemia, te la discuto. Pero yo no digo que sea, o sea, lo que digo en este término, vos me decís, el Estado que hizo, Alberto Fernández, señaló la cuestión y firmó un decreto de protección. Ahora, el conjunto de los trabajadores con los representantes hicieron este acuerdo para esta salida. O sea, ¿qué herramientas teníamos ahí? ¿Vos decís negar el acuerdo? ¿Suspender, digamos, la decisión de los trabajadores y su representante gremial? La respuesta es sí. No lo sé. Bueno, la respuesta... La verdad que creo que ahí, no sé, legislemos en todo caso, claro, de qué manera vamos por arriba de las decisiones de los representantes sindicales. Claro. ¿No? O sea, discutamos otra cuestión de fondo. Entonces, ¿por qué los trabajadores se someten a un sindicalismo que en todo caso los lleva a esa situación de aceptar lo que pasó? Es inaceptable en todo caso en tiempo de pandemia, que es que haya despido. Claro. Pero como vamos abriendo discusiones. Creo que la misma discusión en el fondo. Y otro planteo que Fernanda Vallejos, que es diputada nacional de la coalición oficialista al Frente de Todos, planteó la posibilidad que la asistencia, cuando hablamos de asistencia al Estado, sí, no estamos hablando de una decisión que toma Alberto Fernández, Moroni o Santiago Cafiero. El Estado somos todos y generalmente el Estado está financiado por los más pobres, que son los que destinan todos sus ingresos a sobrevivir, a comprar alimentos. Los más pobres no evaden, porque no saben. No, porque todo lo que ingresa se consume y se paga. Cuando hablamos del Estado estamos hablando generalmente de la Argentina, y cuando hablamos de la Argentina estamos hablando de los 40% de pobres que hay en la Argentina. Me imagino que el número ahora debe estar un poquito más arriba. Y Fernanda Vallejo planteaba, y te lo planteo a vos, Victoria, a ver qué opinas, de que a mí me parece perfecto, de que está claro que el Estado tiene que salir a asistir a las empresas. Nadie puede estar en contra de eso, ¿no? Por lo menos. Y más para conservar la fuente de laburo. Eso me parece bastante razonable. Uno entiende el espíritu de la medida. La pregunta es, ¿no debería haber una contrapartida por parte de las empresas? Este proceso se está dando en Europa, por caso, y se dio en Europa en el caso del año 2008, que sí, en Alemania se dio mucho, que dice, bueno, ustedes necesitan plata, ningún problema. Toma, acá la tenés, dame acciones de la empresa. O sea, como contrapartida que el Estado, que es la sociedad toda, pueda tener obtener un beneficio al respecto, porque si no, pareciera ser que se sociabilizan las pérdidas, ¿no? Cuando las empresas le va mal, los asiste el Estado, y cuando las empresas le va bien, las ganancias las fugan a las empresas de opción. Ahí me parece que es un Estado un poco... Creo que ahí habría que, yo, o sea, miro, no tengo la letra chica del proyecto, no sé si es un proyecto de ley de Fernández, creo que es un proyecto de ley, o es una declaración que hizo. Es una declaración. Un hilo de Twitter, que la seguí, y aparte es amiga y comparto muchas de las miradas económicas de Fernanda. En este caso, me parece que hay varias cuestiones para analizar. Una, me parece que en términos de lo que planteabas hoy, con respecto a la asistencia, los ATP a las empresas que han fugado, creo que quizás una de las partes que hay que revisar también es, bueno, cuánto, en todo caso, qué peso le estamos pagando en el ATP a esas empresas, en términos cuantitativos y porcentuales, de ese capital que queremos en todo caso ver y discutir, y en todo caso puede haber salidas de otro tipo, me parece también. O sea, como decís vos, no todo para ellos en términos de que hay un Estado que yo siento que es bobo. Cuando en todo caso, sabiendo que en el pago de en esas empresas hay capital y hay fondeo como para poder estar cubriendo la nómina salarial. Nosotros queremos, en este tiempo de pandemia, cubrir esa nómina salarial del 931, pero sabemos que esa empresa tiene y dispone quizás
de bienes monetarios afuera de la Argentina. Bueno, ¿cómo hacer en todo caso? Me parece interesante ese estudio para ver cuántos son, qué porcentaje tenemos y cómo hacer que eso venga a la Argentina para ser invertido, reinvertido y generar trabajo. Creo que ahí, me parece, hay algunos resortes para empezar a trabajar en un proyecto. No sé si para ser socios de ellos. La verdad que creo que lo que tenemos que tratar de hacer es crear un Estado inteligente y eficiente que genere inversiones en la Argentina para generar trabajo. Y ahí creo que hay algunas salidas interesantes en donde nosotros podríamos construir algo más sano en términos de cómo lograr ciertas opiniones públicas a favor de un proyecto de esta naturaleza. Y no pararnos siempre sobre posiciones que quizás no son las más sensatas a la hora de construir mayorías. No sé si estoy clara. Creo que hay todavía elementos para poder intercambiar figuritas en términos de nosotros estamos aportando esto, ¿qué hay afuera? ¿Cómo se puede traer para reinvertir en la Argentina eso? Bien. Victoria, te agradecemos mucho, gracias por el intercambio de opiniones y de ideas. Me puedo quedar 2 horas con Rubio y con vos tomando mate y analizando todo esto. Bueno, cuando quieras, cada uno con su mate, no tengas ninguna duda que acá, donde yo me junto con alguien, nunca vi una cosa igual. Yo creo que hay alguien que ha ganado en esta cuarentena, son los hombres y mujeres que se dedican a producir mates en Argentina. Creo que ha sido una cosa bombilla, claro, porque en una casa había un mate y ahora todo el mundo está, me compro un mate, una bombilla, el termo pone que pasa, y haces pava, pero mates ha empezado a haber, incluso yo veo regalos de mate, o sea, lo que se regaló tiempo pandemia ahora es mate, porque así como está el barbijo, está el mate, o sea, nadie puede compartir el mate, pero esta Argentina de materos necesita consumir yerba y mate por lo menos. Bueno, mandarle un abrazo a Pepe. El otro día estuvimos recordando diferentes campañas políticas y Pepe de equipo de difusión, claro, y participó en muchas campañas espectaculares, Pepe. Y tiene afiches guardados y tiene cosas que sí, me imagino que debe ser eso. Hablamos de Alistus, ¿no? Sí. Bueno, mandale un abrazo muy grande. Bueno, un beso enorme a toda la mesa. Gracias. Bueno, Victoria Tolosa Paz es la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, un debate que está ahí, subyacente.